Buenas tardes. Perdonad el retraso los que hayáis intentado llegar a las 3, que era cuando pensábamos empezar. También para la gente que está viéndonos online, por favor, disculparnos. El problema es que hemos tenido un poquito de acumulación de retraso durante la mañana y aquí estamos. Voy a intentar iniciar la mesa de debate sobre el agua y la ganadería extensiva, pero quería comentaros 2 o 3 temas así de logística. Por un lado, se ha perdido un móvil. Si alguien lo encuentra, por favor, que lo pase a alguien de organización, ¿vale? Hay un móvil que no encontramos. Por otro lado, para los que lleguéis ahora, hay interpretación, porque algunas de las ponencias pueden ser en inglés. Entonces, si necesitáis cascos, ahí fuera hay para coger cascos y poder tener interpretación, ¿vale? Bueno, sin más, paso a presentarme y a comenzar la mesa del agua. Bueno, yo soy Patricia Mora McGuinnity, soy la directora de la empresa Innogestión Ambiental. Es una ingeniería ambiental que está situada físicamente en Extremadura, aunque ya la plantilla está repartida por España y Portugal, con esto del teletrabajo. Y en este proyecto hemos tenido el papel de, bueno, hemos participado en varias actividades, pero quizás la que más hemos tenido que dedicarle la atención ha sido a los proyectos del agua, proyectos pilotos que voy a contar a continuación. Voy a intervenir solamente unos minutillos para contaros un poco por qué estamos hablando del agua, en este, por si no fuera obvio, en este congreso, y luego también voy a explicaros un poco lo que se ha hecho en el Live Adapt con el agua, ¿vale? Hasta dónde hemos podido llegar. Este sería el índice de mi intervención. Como veis, voy a intentar trabajar lo que es gobernanza, los problemas que tiene el ganadero, las buenas prácticas que hemos encontrado, formación y nuestros pilotos. Bueno, unos datos. Son datos muy genéricos, muy generales. Creo que están incluso desfasados porque son de octubre del año pasado. Ya os podéis imaginar que este año pues habrá empeorado la situación. La realidad es que se calcula por la Agencia Europea de Medio Ambiente que el 20% del territorio europeo está afectado por el estrés hídrico anualmente, y eso afectaría mínimo un 30% de la población europea. Se considera, por poner un número, supongo, que los episodios de sequía pueden causar daños de hasta 9 billones de euros al año. Como os digo, por poner un número, porque ahí, por supuesto, no entran los daños de ecosistemas naturales, los servicios ecosistémicos que presta todo lo que está relacionado con el agua. En el sur de Europa la situación es peor, como bien sabéis, porque hay una estacionalidad, una demanda en verano que se acucia, y una situación en la que la presión de tanto agrícola como urbana, de uso urbano, y de turismo, pues hace incluso más complicada la escasez o el uso del agua. Bueno, ¿cuál es la situación muy generalmente en cuanto a lo que es la postura europea? Se entiende que hay una directiva marco del agua y que también hay unas recomendaciones, unas comunicaciones de la Comisión sobre la problemática de escasez del agua y sequía, que deberían ser mecanismos suficientes para poder adaptarnos o poder superar de alguna manera colectivamente esta situación. Pero también se admite ya directamente, y estoy segura de que esto saldrá en la mesa, que su aplicación es muy lenta para poder llegar a los objetivos ambientales, incluso de supervivencia, entiendo yo, en algunos sectores. Por otro lado, existe también la Estrategia Europea de Adaptación al Cambio Climático, que es otra herramienta que surgió que tiene base en el 2021 y que podría dar, digamos, otra respuesta o mayor respuesta, podría ser un mecanismo interesante para dar respuesta a algunos de los problemas. ¿Qué prevé la estrategia? La estrategia, sobre todo, ha surgido en un momento que, bueno, coincide con todos los usos de los fondos de recuperación, los fondos Next Generation. Ello está ayudando a que se pueda utilizar esos fondos para suplir algunos de los problemas de infraestructura y problemas, digamos, graves de control y monitorización del uso del agua.
pero en general la estrategia solo da, digamos, pautas y principios muy generales. Yo espero que durante esta mesa podamos hablar un poco más de lo que sería la situación concreta de lo que es nuestra ganadería y qué soluciones puede haber, o por lo menos qué situación tenemos para ver qué debemos hacer en adelante. Se habla de prevenir y reducir la contaminación, se habla también de un uso sostenible del agua, proteger el medio acuático y paliar los problemas de inundaciones y sequías, pero, como os digo, y como bien sabréis, eso no es tan fácil. ¿Soluciones a las que se apunta? Pues a intentar proteger mejor las fuentes de agua y los ecosistemas que los mantienen, a modificar las estructuras y principios de gobernanza. Cuando digo gobernanza me refiero a las instituciones y la forma en la que se toman las decisiones sobre el uso del agua, la promoción de medidas de recuperación y reutilización y ahorro del agua en todos los sectores, no solamente en los, digamos, más cercanos o más obvios de uso, y reforzar sistemas resilientes de agricultura y ganadería, que es una de las cosas que hemos intentado hacer en el proyecto. También vemos necesario el refuerzo de infraestructuras de acopio y de almacenamiento, no solamente para la ganadería, seguramente también para el uso urbano. ¿Qué ha pasado en la Ibada? Pues empezamos en el 2017, tenemos, sabéis, ya os ha comentado Vicente, 10 fincas piloto con las que vamos monitorizando todo lo que van viendo sobre qué les está afectando en cuanto a cambio climático. El 86% de los ganaderos que hemos encuestado han llegado su primera y yo diría que casi acuciante preocupación es la disponibilidad de agua para bebida del ganado. No estamos hablando ya siquiera de agua para pastos, estamos hablando de beber. Luego, en segundo lugar, aumento de temperaturas, producción de pastos, pero claro, la primera y totalmente, digamos, urgente es la de disponibilidad del agua en finca de extensivo. ¿Qué se ha podido hacer en el proyecto? Pues hemos intentado, por un lado, desarrollar formación lo más adecuada posible, adaptada a las necesidades. Hemos estado intentando desarrollar unos proyectos piloto que voy a contar a continuación, que creemos son soluciones prácticas y bastante interesantes. Se han difundido buenas prácticas existentes en otros países, simplemente en otros proyectos, otra gente que estaba trabajando con ello, y hemos estado introduciendo el tema del agua de forma bastante importante en nuestra propuesta de plan de acción estratégica y en nuestras recomendaciones políticas. El curso, en los cursos de los que ya se ha comentado alguna vez durante la mañana, son cursos que han tocado todas las temáticas necesarias para el ganadero o la ganadera a la hora de adaptar su manejo a la situación. Por tanto, hay varios capítulos y varios contenidos que están dedicados al uso, a la retención de agua, a la forma de trabajar y gestionar el agua en la finca. Os comento que estos cursos han tenido un éxito mucho más allá de lo esperado. Habíamos propuesto como un indicador de uso del curso unos 150 alumnos en total y inscritos como inscripciones, que no es un número real de alumnos, porque algunos alumnos han hecho los 5 cursos, que son cursos además que tenéis disponibles en español ya en la web, y en portugués en breve, ¿vale? Están traducidos al portugués y se han hecho en España y en Portugal, y en total ha habido como unos 1000 inscritos. O sea, y eso solo ha ocurrido en este último año y medio, creo que lleva el curso operativo. Ha sido un éxito impresionante. En vez de llamarlo éxito, yo diría que es un indicador de la necesidad de información que tiene el sector. Los participantes han sido muchos usuarios, o sea, ganaderas y ganaderos, pero también ha habido muchos técnicos, investigadores, personas, digamos, que esta especialización o esta forma de plantear los conocimientos no lo encontraba por otro lado. Otro planteamiento del proyecto ha sido, como os digo, recopilar todas las buenas prácticas que hemos podido. Esto también os recomiendo entrar en la página web porque están las fichas muy bien pensadas, no es porque lo hayamos hecho nosotros, porque yo no he sido, sino que realmente se ha hecho un trabajo para explicar
técnicamente, por una parte, lo que estamos proponiendo, pero también se da datos sobre los costes de mantenimiento, tiempo de aplicación, problemas que se podrían encontrar, recomendaciones sobre mecánicas o vehículos, bueno, todo lo que puede necesitar alguien para aplicarlo. Incluso siempre un ejemplo de alguien que ya lo está usando y que da su testimonio. Y también se dan otras, digamos, bibliografías o referencias para entrar más en profundidad. Entonces, son fichas que realmente son útiles. Están también en portugués, español, no sé si también inglés y francés, ¿vale? Y son 39 en total. Sobre el agua, pues hemos trabajado sobre las keylines y sobre los swales, sobre los temas de infiltración de agua en pendiente, buscando soluciones ya hay una trayectoria sobre estas técnicas. Ay, perdón, yo directamente ya estoy quitando los tiempos. Bueno, hemos trabajado las balsas romanas como solución y también, por ejemplo, pues otros sistemas superficiales de acopio de agua, ¿vale? Voy a los pilotos rápido. Este proyecto piloto es un proyecto que llamamos WaterAdapt en inglés, en español se entiende perfectamente porque es un aljibe inteligente. Lo que hace es que se sella una zona con un poco de pendiente en la finca, se sella con algún tipo de sistema de malla plástica o impermeable y se le cubre con gravilla, de forma que el agua que caiga sobre esa zona de acopio entre en un depósito subterráneo que protege el agua de la evaporación y de la suciedad. Por otro lado, con un bombeo solar mínimo, que tiene muy poco coste y muy poco mantenimiento, bombea el agua a un abrevadero cuando se acerca al animal con un crotal. O sea, tiene un sistema, digamos, de sensorización con el que el animal es el que activa el sistema para darle de beber en verano. ¿Qué conseguimos con esto? Pues que cuando llueve en invierno podamos acopiar agua bajo suelo, no está afectando ni impactando ni en la cuenca, no tiene ningún tipo de contacto con la cuenca, solo son pluviales y además se mantiene limpia y se mantiene fresca para el verano. En verano el animal se acerca y no interactúa con animales salvajes, porque el abrevadero tiene un sistema de tope y no solo da de beber al animal que tiene el crotal. Estamos intentando que esto sea una solución en costes equiparable a una charca, o sea, estamos bajando todo lo que podemos, lo que son costes, de cara a que esto pueda ser implantado de forma generalizada. Pensamos que es algo que se adapta a cualquier situación y que puede tener una utilidad muy grande también incluso para los que estén intentando trabajar con redileos o con sistemas de gestión más elaborados, porque se puede poner en prácticamente cualquier sitio de la finca, ¿vale? PondAdapt. Esta es una buena práctica, no es un producto comercial, es simplemente una idea de cubrir con bornizo, en realidad, hemos usado bornizo por buscar un producto natural que además estuviera ya en la finca y además no tuviera un valor comercial grande. Se utilizan los bornizos para evitar la evaporación y hemos estado midiendo ya 3 veranos en la misma charca con el mismo método y estamos llegando a conclusiones de evitar evaporación de más de un 30%. Muy interesante. Estamos estudiando también todo lo que afecta a microfauna, lo que afecta a físico-químico, si tiene algún tipo de lisiviación, algún problema de interacción con el agua y no estamos viendo más que un poquito de turbidez al principio. Os voy a hablar de las siguientes intervenciones, de todas maneras vamos a estar aquí por si tenéis preguntas luego para explicaros más. A continuación va a hablar Rafael Muñoz, que es uno de nuestros fincas pilotos, de las que estamos increíblemente orgullosos, y luego él es de aquí además, él es de la zona, y va a hablar sobre el estrés hídrico y la ganadería extensiva y su entorno, su propia experiencia. A continuación hablará Francisco Javier Viseas, de la Confederación Hidrográfica del Guadiana, al cual le agradecemos muchísimo su presencia porque ha sido muy corto plazo y un poco a estilo me la cargué, y va a hablar del uso ganadero con el plan hidrológico en vigor en el Guadiana, en la cuenca en la que están los Pedroches y también buena parte de Extremadura. A continuación hablará José María Martín Cibantos, de la Universidad de Granada, que nos va a contar su experiencia con los territorios mediterráneos. Agua y cohesión social es el nombre que le hemos puesto, pero bueno, tú hablarás de tu tema. Y luego Carmen Vendala nos va a explicar su experiencia con la ganadería. Ella es miembro además de Ganaderas en Red, una gran red de ganaderas que es además
Y bueno, cuando lo cuentas por ahí fuera, una red que son no sé cuántas, bueno, no se lo creen, que haya la red de ganaderas que tenemos en España. Entonces, ella va a contar la experiencia que tienen con el problema de escasez de agua. Aquí estamos centrándonos en escasez, básicamente. Os tengo que decir que no vamos a entrar tanto en calidad porque realmente la escasez es que está primero. Y finalmente intervendrá Nuria Hernández Mora, que viene en representación de la Universidad Complutense de Madrid, con una experiencia interesantísima que están desarrollando aquí en esta zona, y su ponencia será Gobernanza y Políticas del Agua en un contexto de escasez y sequía, por llamarlo de alguna manera. Tú cuentas tu proyecto, que es de lo que estamos esperando. Y con esto os dejo la página web porque de verdad está todo ahí. Entonces, aunque ahora os contemos las cosas precipitadamente, os pediría que hicierais el esfuerzo de intentar entrar a ver todo lo que hay, porque el proyecto ha acumulado mucha información y muchos productos. Y perdonad el exceso completo de tiempo, que voy fatal. Para empezar la presentación. ¿Esto no es la mía? Ah, vale, perdona. Muchas gracias. Bueno, muy buenas tardes. Muchísimas gracias a la organización y a Vicente Rodríguez especialmente por confiar en mí y por tener siempre ganaderos presentes en los eventos que organizáis. Creo que es muy importante que se organicen este tipo de eventos, que sé que son difíciles de llevar a cabo, pero son temas trascendentes que deben de tratarse y no se debe de dejar mucho tiempo porque son urgentes. Soy Rafael Muñoz, soy un ganadero de la zona norte de la provincia de Córdoba, de la comarca de Los Pedroches. Soy, como a mi madre le gusta decir, hijo, nieto, bisnieto, tataranieto de ganaderos, y me siento ganadero y me gustaría que los que vengan detrás sigan siéndolo, ¿no? Aunque es verdad que las dificultades son muchas. Voy a intentar, cuando me llamaron para intervenir, yo lo que quiero intentar es que acabéis todos estos 10 minutos bastante estresados. Estresados y que os sintáis la mitad de estresados que nos sentimos la mayor parte de los ganaderos. Eso, si cumplo con eso, si consigo eso, las personas que nos siguen por streaming o los que estáis aquí, me voy a ir muy contento. El estrés es una tensión provocada por una situación agobiante. Una situación agobiante que puede derivar en algo mucho peor, que puede ser, por ejemplo, la muerte o otras cosas, ¿no? En este caso aquí estamos tratando el estrés hídrico, que es una situación agobiante, o sea, una tensión provocada por una situación agobiante por falta de cantidad o de calidad de agua. En esta fotografía que os muestro, las fotografías son todas de la explotación, no hemos ido a Google a buscar fotos del Sahara. Vais a ver fotos que están hechas esta semana y os podría enseñar fotos de desertificación y de problemas de sequía, podríamos estar enseñando fotos toda la tarde. Hemos sacado solo 10. Aquí hay una situación estresante para 3 seres vivos. Uno es el que está en la parte central de la fotografía, que la mitad de él está muerto, que es una encina. Hay otro ser vivo estresado, pero no está en muy malas condiciones, porque los ganaderos lo último que queremos es que nuestro ganado se vea en situaciones de estrés. Entonces ponemos todos los medios que estén a nuestro alcance para que eso no suceda. Y la tercer ser vivo estresado es el que está haciendo la foto, que soy yo. Es lo que al final acabamos en un estrés está el estrés económico en mitad, que puede hacer que dejemos la actividad, cosa que va a suceder si no se pone en medio. Pero el estrés más importante es el emocional, que es el que sentimos las personas que estamos en ese territorio. Sentimos un estrés que nos cuesta trabajo levantarnos muchos días, porque nuestro día a día no es una oficina, nuestro día a día es esto, ver seres vivos pasándolo mal y ver la naturaleza en tensión,
Es decir, que ese estrés emocional que está sucediendo, para mí es lo más relevante. En esta diapositiva no he puesto fotos porque no tengo fotos de cuándo fue el último año que corrieron los arroyos en la comarca de Los Pedroches. No tengo ninguna foto. Los smartphones llegaron después. O sea, yo tengo una hija con 6 años que no ha visto un arroyo correr. Pero es que si tuviera el doble de años, quizás tampoco lo habría visto. A los niños de la comarca tenemos imposible ir a enseñarle un arroyo a correr en cualquier época del año. No sé, yo lo dejo ahí, ¿no? El tema del agua yo quiero tratarlo en sus dos versiones, en la cantidad, que ya sabemos lo escasa que es, y en la calidad, ¿no? Que también debemos de saber cuál es la calidad de la poquita agua que tenemos. En cantidad, como esto está relacionado con la ganadería extensiva, que quiero yo preguntar, ¿cuál es la demanda de agua que tiene la ganadería extensiva? Seguro que hay personas aquí que lo sabéis. Yo, a nivel práctico, sabemos la demanda de agua que existe. Y una demanda de agua por hectárea, que en las épocas de más demanda puedan ser 60, 70 litros, en las épocas de máxima demanda. Estoy dando un dato a bote pronto, ¿no? Que quizás debería de verlo, pero por la simple práctica que yo tengo, 75 litros por hectárea en épocas de mucha demanda, otras épocas muy poquita. Entonces, 75 litros por hectárea. ¿Os parece que la ganadería extensiva tenga que estar viviendo esta situación con una demanda tan baja comparada con la demanda que pueda tener un olivar superintensivo? ¿Cuál es la demanda de agua de un olivar superintensivo? Quiero yo preguntar. O sea, me gustaría a mí saber. Por ejemplo, Entonces, cuando ponemos encima de la mesa, ¿vamos a priorizar el agua para la ganadería extensiva o vamos a priorizar el agua para el olivar intensivo, superintensivo? Habrá que tener algo para ponderar eso, ¿no? Relación, demanda de agua con beneficios que aporta la actividad. Yo no estoy para nada en contra del olivar superintensivo y además soy amigo de olivareros que tienen este tipo de olivar y me llevo bien con ellos, no quiero para ellos nada malo, pero a la hora de priorizar creo que posiblemente económicamente el impacto del olivar intensivo en las zonas en las que está pues sea interesante, pero es que hay más impactos y la ganadería extensiva que hay ahí, que está demasiado detrás, que no se ve, 10 puntos de beneficios de la ganadería extensiva y podríamos poner otros 100. Entonces, la relación demanda con los beneficios que aporta la ganadería extensiva nos va a dar un número que creo que nos pondría arriba en las prioridades de darle agua a esta gente. ¿Vale? En calidad, tampoco tengo buenas noticias. Esto es un análisis de un pozo, bueno, un sondeo en una finca, en zona de dehesa, en la cual los datos de coliformes totales, que deberían de estar en ausencia, y aparecen 46.000. Esto es un sondeo normal de nuestro, que lo analizamos y cuando salieron los datos, coliformes, nitrato alto, un clostridium, cosa que o sea, es que el agua que tenemos está bastante mal, He escrito el texto porque me gustaría que quedara este texto por dejarlo. Yo no tengo datos objetivos que me permitan decir que realmente hay un cambio climático. Los ganaderos que estamos en el terreno lo sabemos, podemos hablar entre nosotros. El mes de mayo ya se ha convertido, ya no es el mes de las flores, es el mes de las espinas. El mes de octubre tenemos claro ejemplo este año de 32 grados ayer. O sea, los ganaderos es solo como lo sentimos, pues somos más conscientes de ello. Pero es difícil que parte de la ciudadanía sea consciente del cambio climático. Y yo
por lo menos en mi teoría, es que un ciudadano climatizado es difícil que sienta el cambio climático y lo perciba y lo sienta como tal. O sea, es un ciudadano que se levanta a 22 grados en su casa con una calefacción o aire refrigerado, que se ducha sin miedo, una agua del grifo y jamás ha fallado, desde que la vida de ese señor es así, a su temperatura, que va a una oficina con su temperatura, a un supermercado donde no falta de nada, incluso de cosas que vienen de muy lejos, a su temperatura, se vuelve a acostar, se sube en un medio de transporte también a su temperatura, que serán 22, 21, 22, 23, 22. Ese señor, si no va a otro lado, no se va a enterar del cambio climático, normal. Lo que sí que tengo claro es que es esto. La manera en la que vivimos es insostenible y la gestión de los recursos naturales, de los que disponemos, concretamente el agua, es muy deficiente y es posible que hayamos traspasado el punto de no retorno. Y otra cosa que también me gustaría trasladar es si alguno de vosotros, cuando ha venido la factura del agua, que es una factura que tampoco le presta mucho interés, no suele ser una cuantía elevada, ¿cuánto cuesta el agua? En una zona como esta, de tanta carestía, el agua, para mí, que es lo más importante, de las cosas más importantes, debería de tener un valor, ¿no? Yo he mirado la factura y cuando la puse en euros, digo 0,00048, creo que es, ¿no? Digo, yo no trabajo en pesetas ni me entero en pesetas, de nada. Digo, la voy a pasar a pesetas a ver si soy capaz de enterarme. 0,08 pesetas el litro. Esa es el agua de mi pueblo. Como nos la cobra en mi pueblo, que tenemos el pantano al 15% y que una noticia alentadora el otro día es que hay agua hasta febrero. Eso era una buena noticia del diario de ayer. Dice eso, vamos a ver. La buena, no sé. Entonces, el agua es gratis. El agua es gratis. Realmente yo resumo y digo, el agua es gratis, entonces la ciudadanía tampoco valora el agua por el hecho de que está ahí. Nos falta, tal. Esto y gestionamos el agua, lo he puesto porque quiero que conste, como si fuéramos, que creo que somos muchas veces una plaga, somos una plaga sobre el planeta y tratamos como si no se fuera a acabar, como si fueran los recursos ilimitados, como todo es ilimitado, no sé, me parece así. Acabamos con el desierto, quiero relajar un poco, que nos vayamos al verde que estamos esperando, al verde de la esperanza, que pongamos los medios necesarios para paliar, intentar arreglar, reorientar, tener amplitud de mira y que sobre todo a la ganadería extensiva se le dé un trato preferente en las necesidades pequeñas de recursos hídricos que tenemos. Gracias. Sí. Se me oye, ¿no? Sí. Bueno, ante todo, primero dar las gracias a la organización del Congreso y a la moderadora del bloque temático por haber contado con la Confederación Hidrográfica del Guadiana pues para participar en este evento, ¿no? ¿No se oye? Bueno, hablemos alto. Me ha sorprendido. Yo, en principio, intervenía ahora, a las 3, y digo, bueno, pues podía haber venido perfectamente a las 3 y hablar de mi tema, de mi libro, que lo venía bien preparado, porque para nosotros, en principio, el uso ganadero es un uso más del agua, clases de utilización del agua en la cuenca del Guadiana, ¿no? Pero me ha sorprendido, y a veces hay que venir a este tipo de cosas para enterarse también de lo que hay debajo, ¿no?
de los detalles que soportan todo lo que es, en este caso, la ganadería y este tipo de ganadería extensiva. Yo he procurado, antes de venir, un día antes y medio, me he visto un montón de vídeos sobre la ganadería extensiva para entender bien los conceptos, porque digo, joder, ¿qué sé yo de ganadería extensiva, ¿no? Y la verdad es que más bien poco. Y me ha sorprendido que es una actividad que hay que fomentar inteligentemente, como se ha dicho aquí esta mañana, pero que es una actividad que contribuye de alguna forma a mejorar el medio, los ecosistemas y una actividad que hay que apoyar. Bueno, la presentación que yo voy a hacer consiste en exponer de forma resumida la consideración de la demanda ganadera en el plan hidrológico del tercer ciclo de planificación, ya vamos por el tercer ciclo, de la demarcación hidrográfica del Guadiana desde el punto de vista de tres cosas. Primero, ¿cuál es la asignación del recurso estimada para este uso, para el uso ganadero? Su influencia que tiene el uso ganadero en uno de los problemas más importantes que tiene la demarcación hidrográfica junto con el uso, está dentro del uso agrario, que es la contaminación difusa, que es uno de los problemas más importantes que tenemos que abordar para conseguir alcanzar el buen estado de las masas de agua según lo que nos manda la Directiva Marco del Agua. Y también, finalmente, me voy a referir a cuáles son las medidas adoptadas en el plan hidrológico a fin de gestionar de forma sostenible esta demanda, porque lo que pretendemos es que haya ganadería, pero que esa ganadería sea sostenible, ¿no? Bueno, pues sin más, uno de los objetivos de la planificación hidrológica es la atención sostenible a las demandas, entendiendo por atención sostenible el que la atención a dichas demandas sea compatible con el mantenimiento del buen estado de las masas de agua, exigencia de la Directiva Marco del Agua y bajo la cual se han venido elaborando los planes hidrológicos de cuenca desde la entrada en vigor de la misma. Para poder cumplir el objetivo de atención a las demandas es necesaria la cuantificación de los volúmenes demandados por los diferentes usos y la estimación de la evolución de estos para los diferentes horizontes de la planificación. Para ello, se siguen los criterios indicados en la normativa aplicable, y la normativa aplicable aquí es la Ley de Aguas, el Reglamento de la Planificación Hidrológica y la Instrucción de Planificación Hidrológica, que es una norma que sirve para sistematizar la elaboración de los planes hidrológicos. En esta última, en la Instrucción de Planificación Hidrológica y en el caso de la demanda para uso ganadero, se dice que el volumen anual y la distribución temporal que demanda la ganadería se estimará a partir de previsiones basadas en la evolución observada en las explotaciones ganaderas de la demarcación hidrográfica, teniendo en cuenta, entre otras variables, el tipo de ganado, el número de cabezas y las necesidades per cápita. Como información de partida para la estimación de la demanda ganadera en el plan hidrológico del Guadiana, se ha considerado la relativa al número de cabezas de los diferentes tipos de ganado y sus necesidades hídricas unitarias. Así, para la estimación del tamaño de las diferentes cabañas ganaderas por comarcas agrarias, se ha utilizado la información procedente del Censo Agrario decenal del Ministerio de Agricultura, contrastada con las evoluciones de los censos provinciales entre los años 2009 y 2019 que edita el Ministerio de Agricultura. Para realizar las proyecciones a futuro, se han mantenido las previsiones del plan del primer ciclo de planificación. Para ello se utilizó un modelo basado, llamado CAPRI, Impacto Regionalizado de la Política Agraria Común, a partir del cual se estimaron, digamos, las tasas interanuales de crecimiento del número de cabezas de ganado. Y todo eso se corrigió en función de la información de los censos agrarios provinciales y las aportaciones recibidas por las autoridades competentes durante la elaboración del plan del tercer ciclo. Y por autoridades competentes me refiero a las comunidades autónomas. Bueno, pues según eso, según toda esa metodología, ahí tenemos, lo tienen marcado en rojo, cuál es el consumo actual de la demanda ganadera a fecha de 2021. O sea, aproximadamente son 38 millones de metros cúbicos. Ahí incluyo toda clase de demanda ganadera, toda la ganadería. Como ven, en importancia es el último, en volumen es el último prácticamente, hay otros que son recreativos y demás, pero es muy poco significativo en relación con el gran uso que tenemos en la cuenca, que es el uso de regadío, que consume aproximadamente unos 2.055 millones de metros cúbicos. Para hacerse una idea, ayer estuve echando los cálculos, 38 millones de metros cúbicos, se hace siempre esa comparativa, ¿no? El estadio Santiago Bernabéu es aproximadamente medio hectómetro cúbico, no uno, medio, porque no, si no saldrían 100 metros de altura, son 45.
O sea, que equivale un hectómetro cúbico a 2 Santiagos Bernabéus, con lo cual aproximadamente 38 millones son 76 estadios, que es lo que se dedica a atender la demanda ganadera. Nada comparado con los 4.000 que se dedican al uso de regadío. Fruto del anterior, para el año 2027, año horizonte del tercer ciclo de planificación, se prevé en la demarcación un aumento de la demanda ganadera en un 22,5%, con lo que la demanda en ese año será aproximadamente de unos 47 millones de metros cúbicos, 47 hectómetros cúbicos, que es inferior a lo que se había previsto en el plan del primer ciclo y superior a lo previsto en el plan del segundo ciclo, aunque más cerca de este último. La demanda que se estimó en el plan del primer ciclo era en el 2027 eran de 65 hectómetros cúbicos año, y en el plan del segundo ciclo 43,58. Estamos más cerca de la previsión del segundo. Otra de las cuestiones es cuál va a ser el origen del recurso para la atención a la demanda ganadera. El 73% es de origen superficial. Por origen superficial se considera tomas en embalses y ríos, y el 27% de origen subterráneo, procedente de las masas de agua subterránea. Las demandas ganaderas en la cuenca del Guadiana se han agrupado en lo que se denominan unidades de demanda agraria, ganadera, unidades de demanda, caracterizadas porque todas las demandas integradas en las mismas comparten el mismo origen del recurso. Así, tomando como fuente los datos del registro y catálogo de aguas disponibles en la base de datos de aprovechamiento de la Confederación y en el inventario de aprovechamientos superficiales también de la Oficina de Planificación Hidrológica, pues han identificado y agrupado en unidades de demanda aquellas concesiones que comparten, como he dicho, un mismo origen del recurso y que vierten a una misma masa de agua. Concretamente, esos 47 hectómetros cúbicos asignados en 2027 para la demanda ganadera se han agrupado en 65 unidades de demanda, casi todas de pequeña cuantía, exceptuando, como pueden ver abajo, una unidad de demanda que es la que corresponde a Los Pedroches, en el norte de Córdoba, que tiene una asignación de unos 8 hectómetros cúbicos año, con origen del recurso en el río Guadalmez y la masa de agua subterránea Los Pedroches. No obstante, atendiendo a las necesidades de las autoridades competentes durante la elaboración del plan, y vuelvo a decir que autoridades competentes son las comunidades autónomas, en este caso Andalucía, cabe mencionar aquí la reserva que se ha establecido en el embalse de La Colada, de unos 2,75 hectómetros cúbicos para las necesidades de la zona. El embalse de La Colada está pendiente de conexión al embalse de Sierra Bollera, hay una obra de emergencia y todavía no está en funcionamiento, pero del volumen, digamos, volumen disponible destinado a los distintos usos, 2,75 hectómetros cúbicos van para las necesidades ganaderas de la zona. Todas estas reservas, como digo, atienden demandas ganaderas para desarrollos fundamentalmente no intensivos. O sea, la idea es que todas esas reservas que se han establecido para desarrollos futuros, dentro de las asignaciones al uso ganadero, pues son para demandas ganaderas que no son intensivas. Y fueron solicitadas, como digo, en su día por las comunidades autónomas en las reuniones que mantuvimos con ellas dentro de los grupos de trabajo del Comité de Autoridades Competentes. Esta sería una imagen de cómo quedan las asignaciones para los distintos usos en el tercer ciclo de planificación, organizados por usos y por sistemas de explotación. El uso ganadero tiene mayor presencia en el sistema central de la cuenca, sistema que afecta a 3 comunidades autónomas, Castilla-La Mancha, Extremadura y Andalucía. Y en la diapositiva se puede ver el peso que tiene el uso ganadero en las asignaciones con respecto al resto de los usos. Así, por sistemas de explotación, el uso ganadero representa el 1,7% de la asignación en los sistemas oriental, central y sur y el 18% aproximadamente en el sistema Ardila. En cuanto a las reservas, respecto a las reservas totales para futuros desarrollos dentro de los distintos usos, en el periodo 22-27, el uso ganadero representa aproximadamente el 3,4% del volumen total reservado para dichos desarrollos. Como ven, para nuevos regadíos se han reservado 169,12 hectómetros cúbicos años, para uso ganadero 8,25. Pero esto está de acuerdo con lo que nos han dicho las comunidades autónomas. Esto no nos lo inventamos nosotros, sino que son necesidades negociadas con ellos en las reuniones que hemos tenido para la elaboración del plan hidrológico.
uno de los efectos de la actividad ganadera es la presión que ejerce sobre las masas de agua debido a que es una fuente de contaminación difusa, dando lugar a un incremento de las emisiones de nitrógeno. En este sentido, la afección a las masas de agua superficiales de la demarcación es total. Según el análisis que hemos hecho, casi todas las masas de agua superficiales de la demarcación hidrográfica del Guadiana se ven afectadas por la presión debida a la carga ganadera. De hecho, de las fuentes de contaminación difusa, la ganadería es la segunda en importancia después de la agricultura. Las características de las explotaciones ganaderas desarrolladas en el territorio de la demarcación favorecen también el desarrollo de una contaminación incluso en zonas de ganadería extensiva por la elevada concentración de ganado en determinadas zonas de las explotaciones, tales como abrevaderos, comederos, etc. El estiércol acumulado en estas zonas es arrastrado por las aguas de escorrentía superficial, contaminando los cauces próximos y las aguas subterráneas. También ocurre esto con los purines aplicados en los suelos en periodos que no se requiere tanto nitrógeno. Bueno, las fuentes de información que hemos empleado para el análisis de las fuentes difusas ha sido el Sistema de Información sobre Ocupación del Suelo en España, el Sistema de Información de Parcelas Agrícolas, el SIPAC, y la información sobre balance de nitrógeno en la agricultura española, elaborado por el Ministerio de Agricultura, que proporciona valores de excedentes de nitrógeno procedentes de actividad agrícola y ganadera a nivel de provincia y de municipio. No solo se ven afectadas las masas de agua superficial, sino también las masas de agua subterráneas. En el caso de las masas de agua subterráneas, la carga total anual se estima aproximadamente en unos 4.641 toneladas al año y afecta aproximadamente al 100% de las masas de agua subterráneas. Tenemos 20 masas de agua subterráneas caracterizadas y en todas ellas tenemos exceso de carga por nitrógeno, algunas más, en otras menos. Si nos vamos aquí a los pedroches, pues el exceso que tenemos cuantificado son 181 toneladas aproximadamente. Como consecuencia de la presión debida a la contaminación difusa, el estado químico de las aguas subterráneas se ve afectado al registrarse en los puntos de la red de control concentraciones de nitratos superiores a la norma de calidad ambiental. Las medidas a aplicar contra la contaminación difusa, incluida en los programas de actuación de las zonas declaradas vulnerables, requieren tiempo para ser eficaces, ya que los acuíferos presentan una cierta inercia a la contaminación, y esto afecta a los plazos para la consecución de los objetivos de buen estado químico de las masas de agua. En algunas de las masas de agua subterránea se han aplicado exenciones al cumplimiento de los objetivos por causa de condiciones naturales, es decir, que la masa está tan deteriorada que no podemos cumplir los objetivos en el año 27. Hay que tener en cuenta que en 2019, año base del plan, en el que se elaboró el plan, solo el 20% de las masas de agua subterránea de la demarcación alcanzaban el buen estado químico, y el mal estado químico se debía fundamentalmente, como digo, a la contaminación por nitratos. La masa de agua de los Pedroches, la tienen ahí, está en mal estado químico y no alcanzaría los objetivos de buen estado hasta después de 2027. Por lo tanto, tiene una excepción al cumplimiento de objetivos porque ni aun aplicando medidas se puede alcanzar, ¿no? Otra de las cuestiones, aspectos importantes que se han analizado para el tercer ciclo de planificación es el impacto del cambio climático. Este plan del tercer ciclo es el primer plan que tiene un manejo dedicado íntegramente al cambio climático. El efecto del cambio climático se ha estudiado bajo dos escenarios, uno más optimista y otro más pesimista en cuanto a emisiones. Estos escenarios se han aplicado a las series de aportaciones del modelo hidrológico que hemos utilizado para hacer el balance entre recursos y demandas. Y arroja el resultado de aplicar, los escenarios de cambio climático, una reducción de las aportaciones superficiales, se espera una reducción de las aportaciones superficiales de 392 hectómetros cúbicos año en el escenario más optimista, un 10%, y 495 hectómetros cúbicos año, un 13% en el más pesimista. También se ha considerado el efecto en las masas de agua subterránea, siendo aproximadamente de una reducción de unos 32 hectómetros cúbicos año, un 10%. Se ha estudiado para el escenario 2039, como indica el reglamento de planificación, el efecto del cambio climático en los balances entre recursos y demandas y la afección a las garantías. Y en el caso de la demanda ganadera, el impacto para los escenarios barajados es pequeño, como se puede ver en la tabla, o sea, la disminución, el porcentaje de garantía que en el peor de los escenarios es aproximadamente de un 98,88%, creo, ¿no? Bueno, ahí, cercano al 100%.
Otra de las cuestiones importantes es el programa de medidas. El programa de medidas tiene como objetivo actuar sobre las masas que están en mal estado para cumplir los objetivos. En el plan hidrológico se adoptan dos tipos de medidas, medidas normativas y medidas que consisten en inversiones, ¿no? Bueno, ¿qué medidas se incluyen o cómo se trata el uso ganadero dentro de la normativa del plan hidrológico? Bueno, en el articulado se hace mención en varios lugares a dicho uso, fundamentalmente en relación con la asignación del recurso. Por ejemplo, en el capítulo 3 de la normativa, en el artículo 11, se hace mención a la prioridad de usos para la asignación de recursos, apareciendo los usos agropecuarios como los terceros en orden de prioridad en los sistemas de explotación oriental y central de la cuenca y, en segundo lugar, en el sistema sur después del abastecimiento. ¿Por qué aparece eso así? Bueno, nosotros lo hemos propuesto, hemos tenido reuniones con las comunidades autónomas y las comunidades autónomas tienen sus prioridades de desarrollo. Antes se ha hablado aquí de que el uso ganadero es importante, de que por el beneficio que tiene habría que impulsarlo o priorizarlo de alguna forma, de la forma que convenga, y nosotros en principio estamos abiertos a lo que nos diga la autoridad competente y por eso aparece en el plan así. Si un uso tiene más prioridad frente a otro, pues a la hora de la asignación pues tiene prioridad ese uso frente a otro. A ver si no me pierdo. En el artículo 13, también de la normativa, se hace mención a las dotaciones a considerar para los estudios que se realicen para el seguimiento de la demanda ganadera y para la tramitación de concesiones, haciendo hincapié en que la demanda de agua para los usos ganaderos se evaluará con datos reales, pero que a falta de estos se emplearán como referencia los valores que se reflejan en las tablas del apéndice correspondiente, que son estos que aparecen ahí. Esas son las dotaciones unitarias que se van a emplear en el tercer ciclo a la hora de estudiar las peticiones o las concesiones que se otorguen. Y finalmente, y esto es importante decirlo, en el capítulo 6 de la normativa, programa de medidas y dentro de las medidas para la protección de las masas de agua subterránea en riesgo, aquellas que tienen contaminación química por nitratos, se dice que solo se autorizarán concesiones para pequeños usos ganaderos, entendiendo por tales aquellas cuyo volumen máximo demandado no supere 15.000 metros cúbicos al año. Es decir, que si en una petición nos dicen que que necesitan un volumen superior a 15.000 metros cúbicos al año, en principio es incompatible con el plan y no prosigue la tramitación de la concesión. Estoy hablando de masas de agua subterránea en riesgo, ¿eh? Y eso hasta agotar las reservas establecidas en el plan hidrológico. No obstante, se permite una excepción siempre que esté justificada por el Consejo de Gobierno de la comunidad autónoma correspondiente. Es decir, que si la comunidad autónoma correspondiente tiene la intención de impulsar algún tema importante en relación con la ganadería, pues evidentemente que se moje, que lo diga, y evidentemente ahí tiene esa posibilidad, eso se ha incluido ahí. Y finalmente, quería acabar también comentando cuáles han sido las inversiones que se han presupuestado en el programa de medidas del plan hidrológico con el fin de actuar sobre las presiones debidas a la contaminación difusa procedentes de la actividad agraria y en concreto de la actividad ganadera por parte de las comunidades autónomas, porque estas medidas, estas actuaciones están consensuadas con ellas, ¿no? Que son las competentes en la materia. Por ejemplo, en el caso de Extremadura, que está arriba, yo creo, ¿no? Está arriba. En el caso de Extremadura se incluyen dos medidas específicas relacionadas con el tratamiento de residuos procedentes de explotaciones ganaderas. Sin embargo, en el resto de las comunidades autónomas, este es Andalucía y esta es, o al revés, esta es Castilla-La Mancha. Sin embargo, ahí no se dice nada, pero sin embargo, aunque no nos han comunicado medidas específicas relacionadas con la ganadería, entendemos que dentro de la actualización, medidas que aparecen ahí, de los programas de actuación de zonas vulnerables a la contaminación por nitratos y la elaboración de los códigos de buenas prácticas agrarias, deberán tratarse los problemas ambientales derivados de la demanda ganadera, porque no deja de ser un uso agrario y, por lo tanto, si hay declarada una zona vulnerable, se tienen que establecer medidas precisamente para afrontar los problemas que se deriven de esa actividad, ¿no? Y eso es todo lo que quería decir. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Es una hora muy mala, pero bueno, vamos a intentar levantar un poco el ánimo y sobre todo quitarnos un poco de estrés mirando un poco al pasado. Mientras cambian la presentación, que en este caso, como yo vengo
un poco apurado ahí, de tiempo, no solo por el retraso, y un poco descolocado en parte también porque, bueno, yo, en mi caso, yo soy historiador, arqueólogo, medievalista, ¿no? Trabajo desde el ámbito, sobre todo, andalusí, pero particularmente del ámbito de los paisajes culturales, ¿no? Y mi papel aquí pues tiene mucho que ver con una mirada hacia el pasado, viendo principalmente los sistemas históricos de manejo de agua, los sistemas históricos de regadío, y bueno, pues ahí le he puesto yo ese título sobre siembra y cosecha de agua para la regulación hídrica, para los pastos y la ganadería, ¿no? De lo que vamos a hablar básicamente de manera muy rápida, porque son solamente unas pinceladas, es sobre el aspecto más llamativo del trabajo que nosotros hemos ido haciendo con otros muchos compañeros en relación a los careos, a los sistemas artificiales de recarga de acuíferos de Sierra Nevada, pero iremos viendo también algunos otros aspectos siempre en relación más a los pastos. De hecho, ni siquiera voy a tratar nada sobre las cuestiones relacionadas con el abastecimiento a los propios animales, tanto en los sistemas de captación, ¿no? De captación subterránea, por ejemplo, o de los abrevaderos o de los aljibes ganaderos, ¿no? Que son enormemente interesantes, ¿no? Y que ya eran enormemente inteligentes al menos desde el siglo X, ¿no? De hecho, lo que nosotros vamos trabajando, pues lo que pretende principalmente, y ese entiendo el objetivo también de que hayan decidido llamarme, es sobre cómo aprender del pasado para intentar mejorar nuestro presente y garantizar de alguna manera nuestro futuro, ¿no? Y de eso es en lo que nosotros trabajamos principalmente en relación al uso de los recursos naturales a lo largo del tiempo, pero pensando siempre desde el presente, desde las comunidades, principalmente desde los agricultores y los pastores que actualmente mantienen esos paisajes culturales, ¿no? Y son los garantes no solo de los conocimientos ecológicos locales, de las prácticas, de los sistemas de gobernanza, sino sobre todo también de todos los valores culturales, los equilibrios que se han ido generando con el medio a lo largo de centenares de años, demostrando ser enormemente sostenibles y enormemente resilientes también, ¿no? Así que veremos de manera muy rápida, aunque le dediquemos algún minutito más, los careos, pero también algunos otros espacios que han sido históricamente, o algunos otros elementos que históricamente han sido muy importantes para la actividad ganadera en los socioecosistemas tradicionales, ¿no? Los socioecosistemas históricos basados principalmente sobre el manejo de agua, como son los bosques cultivados, ¿no? Pongo aquí algún ejemplo, los robledales de Sierra Nevada, también podrían ser las fresnedas de las zonas segovianas, ¿no? Siempre desde una perspectiva comunal, es decir, siempre como espacios de gestión comunal, el cultivo de plantas forrajeras de forma tradicional dentro de los espacios de cultivo de regadío, el uso de esos espacios de cultivo de regadío como lugares también de pasto en los barbechos, ¿no? Y de eso también luego habría mucho sobre lo que hablar, o el riego de pastos, ¿no? Y aquí tienen algunos ejemplos, que solamente veremos algunas fotos, en Galicia o en el Valle del Po, ¿no? Lo que se llama Le Marchite, ¿no? En el Valle del Po, o en Salisbury, o en Nuremberg, o los bofedales de Chile o de Perú, que son espacios antropizados, ¿no? Son espacios modificados donde hay una gestión hídrica muy importante, que es la que ha generado, como digo, espacios de pasto de forma histórica, ¿no? Partimos solamente en este caso entre Granada y Almería, donde tenemos documentados unos 830 sistemas de regadío gestionados por unas 530 comunidades de regantes históricas y tradicionales. El 90% o el 99% son de época islámica, son de época andalusí y llevan funcionando, por tanto, en torno a unos 1000 años de historia. Eso supone en torno a unos 190.000 comuneros, ¿no? Partícipes, y en torno a unas 200.000 hectáreas de regadío, y haciendo pues los análisis espaciales correspondientes, pues nos salen unos cálculos de en torno a unos 24.000 kilómetros de acequia solo entre las provincias de Granada y Almería, ¿no? Y eso nos da una idea del volumen, del impacto en términos territoriales, en términos ambientales y de uso de los recursos, pero también en términos sociales, económicos y culturales, ¿no?
Para ello, bueno, vamos a tener que ir, no vamos a explicar qué es un sistema de regadío, porque no es el lugar ni tampoco hay tiempo, pero hay que entender principalmente que suponen un enorme esfuerzo colectivo. Y ese enorme esfuerzo colectivo no solo supone abrir miles de kilómetros de canales de irrigación, aquí tienen lo que tenemos por ahora topografiado solo en Sierra Nevada y su entorno, topografiado en campo, que son actualmente más de 3.000 kilómetros de acequia, sino también la modificación de suelos, en los aterrazamientos, que en algunos casos son más espectaculares, pero también la modificación de todos los suelos, incluyendo aquellos que tienen una vocación ganadera y que han sido manejados también históricamente por los propios pastores. En muchos casos con suelos que son completamente antropogénicos, que han sido completamente construidos por el ser humano a lo largo del tiempo y que han ido siendo mantenidos para poder aumentar, incrementar y sostener la fertilidad de los suelos de manera ininterrumpida durante siglos, ¿no? Así que se le ha ido el texto, porque tenía un texto en inglés, pero lo siento al pasarla. Estos sistemas suponen una opción social, ¿no? Una opción social frente a otras posibilidades desde el punto de vista del desarrollo económico y son el resultado además de un proceso coevolutivo, de un proceso de adaptación mutua, no solo del ser humano al medio ambiente, sino también de adaptación del medio ambiente a los nuevos requisitos, a los nuevos condicionantes y a las estrategias productivas del ser humano a lo largo del tiempo. Esto es una imagen de Trebeles en la Alpujarra en los años 50, ¿no? Y son sistemas que están basados principalmente en conocimientos ecológicos locales, ¿no?, que se van renovando de manera continua y sobre los que se basan también las prácticas, ¿no?, y los sistemas de gobernanza, en este caso sobre todo comunales, pero no solo, de manejo del agua. El primer ejemplo, el primer caso que les traía es el de los careos, ¿no? Los careos son sistemas artificiales de recarga de acuíferos que tenemos documentados en Sierra Nevada y funcionantes, como decía, al menos desde el siglo XI, ¿no?, desde hace 1000 años. Son sistemas que lo que consisten básicamente es en utilizar, en este caso, una ventaja desde el punto de vista geográfico, como es la presencia de la alta montaña y la presencia de la nieve, para durante la primavera y el principio del verano, dependiendo de cómo venga el año, utilizar el excedente de agua para literalmente empapar la montaña de agua, ¿no?, como si fuera una esponja, y que poco a poco ese agua vaya manando a través de veneros, de manantiales, a través de galerías de drenaje también subterráneas o directamente en la base de los ríos, con un retardo de meses y en algunos casos con un retardo de hasta más de un año. Como dicen los labradores y pastores de Sierra Nevada, ellos lo que hacen es entretener el agua en las laderas, ¿no?, entretenerla para que el agua no se vaya por los cauces de los ríos de forma inmediata, sino para intentar retenerla y no solo aumentar el gradiente de humedad en suelo, que es muy importante, sino además permitir que haya agua disponible durante el verano, mayor caudal de agua disponible durante el verano, tanto en manantiales como en los ríos. Son prácticas de siembra y cosecha de agua, que es otro término también muy bonito, que en este caso tomamos prestado del ámbito latinoamericano, donde encontramos exactamente el mismo tipo de tecnología, el mismo tipo de artefactos, de prácticas, y en la mayor parte de los casos sin conexión cultural, es decir, son precolombinos y en muchos casos incluso preincaicos, ¿no? La cuestión está en que asociados, a ver si funcionará esto, sí, asociados a estos sistemas de recarga que tienen distintas tipologías, en este caso estamos viendo la cima de Bérchules, ¿no?, es decir, un espacio de corrimiento en ladera, ¿no?, de fractura de la roca, un lugar de máxima infiltración del agua, pero en muchos otros casos están directamente ligados a los pastos, directamente solo a los pastos, es decir, lo que se hace es aprovechar el suelo útil, tanto los niveles de fractura de la roca como el suelo que se ha ido generando encima, y en los que además nosotros estamos convencidos, y es parte de lo que estamos estudiando también a través de análisis arqueogeológicos, ¿no?, de análisis geoquímico, la contribución, de este caso del ser humano, principalmente de los pastores, ¿no?, a la generación de suelo fértil, que además es suelo que tiene una mayor capacidad de retención del agua.
Aquí tienen un esquema de cómo funcionan estos sistemas de careo, un esquema hidrogeológico, en este caso trabajado desde el Instituto Geológico y Minero de España, con el que colaboramos de forma muy estrecha, además de con el Instituto de Agricultura Sostenible aquí en Córdoba. Y aquí tienen algunas imágenes donde puede verse el efecto de esos careos en las laderas de Sierra Nevada con la generación de todos esos pastos que están asociados al aumento del gradiente de humedad, ¿no? Y aquí tienen señaladas donde están parte de esas acequias de careo, ¿no? Como digo, además, son espacios tradicionalmente que han sido comunales, no solo en la gestión del agua, sino también la de muchos de estos espacios, aunque algunos de ellos, como por ejemplo esta que es la dehesa del Camarate, pues sufrió el proceso de desamortización en el siglo XIX, ¿no? Y se convirtió en una dehesa particular que actualmente es ya también en parte pública, ¿no? Porque fue comprada por el Parque del Espacio Protegido de Sierra Nevada. Aquí ven una de las acequias de careo, la de las Chorreras Negras y todo el espacio de recarga, de careo que hay inmediatamente debajo, que es una zona de prado, ¿no? Junto con los animales, que en este caso son principalmente vacas, toros de lidia también, pero hay caballos y ovejas. Y abajo tienen el pueblo de Lugros y el espacio de regadío intensivo asociado a la acequia del pueblo de Lugros. Todo esto son prácticas, como digo, ancestrales, prácticas muy antiguas, de las que, bueno, nos quedan algunas memorias, nos queda muy poca, por no decir prácticamente ninguna documentación, y muy pocos testimonios, ¿no? de lo que era la vida también en la montaña, lo que era la vida en Sierra Nevada, con esos chozos, o como luego veremos también con el uso de los borreguiles en torno a las lagunas de Sierra Nevada. La segunda, y ya vamos a ir más rápido todavía, ¿he pasado los 10 minutos? No. Ah, sí. Bueno, serían los bosques cultivados. Traigo solamente el ejemplo del robledal de Cañar, ¿no? Que es una de las joyas desde el punto de vista botánico del espacio protegido de Sierra Nevada, pero que es un bosque artificial, ¿no? Un bosque que tradicionalmente ha sido cultivado, en el que los árboles, una parte del territorio era comunal, ¿no? Actualmente municipal, pero en el que la propiedad del vuelo de los árboles era distinta de la propiedad del suelo y sigue siendo distinta de la propiedad del suelo. De manera que en este bosque, por ejemplo, todos los años entraban 500 marranos durante 3 meses a comer bellota, ¿no? Actualmente estos robles no dan bellota porque han dejado de ser cultivados, ¿no? Han dejado de ser cuidados. Y todos estos robles están dentro de un espacio intensivo de cultivo, ¿no? De manera que lo que vemos aquí en medio es la acequia grande de Cañar, ¿no? Como les decía antes, otro de los elementos que habitualmente no se tienen en cuenta cuando se habla en términos históricos de los sistemas históricos de regadío es el cultivo de plantas forrajeras, ¿no? de manera específica o de manera complementaria en algunos casos, es decir, como en el caso, por ejemplo, de los maizales dentro de todos estos espacios. Alfalfa, ¿no? Leguminosas de distinto tipo o el maíz. De manera que una parte de los espacios de cultivo de regadío tradicionalmente también se han dedicado a la producción de forrajeras, ¿no? Y aquí pues traigo un ejemplo de maizales de la Vega de Granada, que son los que dieron luego en su origen, aunque no en extensivo, sino en intensivo, al nacimiento de la puleva, ¿no? de la lechera, ¿no? También han sido tradicionalmente muy importantes los espacios el barbecho, en lugares, en espacios de cultivo donde que no descansaban anualmente, pero donde podían entrar pequeños grupos de animales, en este caso de carácter, ¿no? familiar, de carácter doméstico, pero históricamente también han sido muy importantes otros espacios de cultivo irrigados que empezamos a conocer ahora mejor, que son los de riego eventual, que solamente regaban cuando había sobrantes de agua y que eso sí, necesitaban normalmente un descanso y se podían regar en primavera, se le podía dar varios riegos y con eso no solo se conseguía alguna cosecha mejor, sino que además también se conseguía la generación de pastos para la primavera. O, como decía antes, el riego de pastos directamente, ¿no? Aquí este es el ejemplo de una de las marchitas en el Parco del Ticino, justo en el entorno de Milán, ¿no? Un caso además muy interesante. En este caso, la generación de estos pastos y el riego de estos pastos está asociado no solo a una mayor producción, sino también ligado en este caso a evitar que estos pastos se hielen durante el invierno. Prácticas que se han hecho históricamente no solo en zonas de pasto, sino por ejemplo en la Vega de Granada para evitar también la helada de la producción agrícola. Aquí tienen los pastos irrigados justo en el entorno de Salisbury,
de hecho justo al lado de la catedral, ¿no? O los bofedales altoandinos, en este caso en Chile, que están también antropizados, que tienen ese manejo para poder generar los pastos de alta montaña, de muy alta montaña, ligados a la cría principalmente de camélidos, ¿no? de la llama, etcétera. Aquí tenemos un ejemplo muy pequeñito de bofedales, que serían los borreguiles, los espacios de laguna de alta montaña que también han sido modificados y que también tradicionalmente se han utilizado para los pastos. Para terminar, lo que nosotros vamos haciendo principalmente es un trabajo no solo de investigación y de estudio sobre los sistemas de manejo de agua, sino también un trabajo directo con las comunidades de regantes, que incluyen obviamente a los pastores que utilizan el agua, en la restauración y la recuperación de esos sistemas, pero también en la dinamización y el empoderamiento de las propias comunidades de regantes, ¿no? En la recuperación de conocimientos y de prácticas, pero también en su empoderamiento desde el punto de vista político y como interlocutores con las propias administraciones, y haciendo también recomendaciones, ¿no? E incluso y exigencias a la propia administración. Y bueno, trabajamos desde muchos ámbitos, pero las últimas cosas que estamos trabajando pues ya son otro tipo de herramientas, ¿no? Como por ejemplo herramientas de retribución por servicios, de contratos de custodia del territorio, de contratos de ríos o de planificación, de gestión y planificación de las propias comunidades de regantes históricas y tradicionales. Eso incluye el asociacionismo, ¿no? Desde hace ya unos años pues ya existe una asociación andaluza de comunidades de regantes históricas y tradicionales, y hace muy poco pues se ha constituido otra con la que también estamos colaborando de Extremadura, ¿no? Principalmente en el norte de la provincia de Cáceres, ¿no? Y esto es parte del trabajo que desarrollamos. Aquí tienen parte de esa recuperación de acequia, ¿no? En el caso, por ejemplo, de Sierra Nevada, pero también en otros lugares. De hecho, actualmente pues estamos recuperando un tramo de la antigua acequia de Ainadamar, que era la que le daba agua también al Albaicín desde el siglo XI, para recuperar espacios de cultivo en la zona periurbana de Granada, y también para poder dejar de regar con agua potable el campo universitario de Cartuja, recuperando además un albercón del siglo XIV, de época nazorí, que está asociado a esta acequia. Muchas gracias. Dime. Lo intentaré. No te aseguro nada, pero lo intentaré. Yo no he traído nada más que esa proyección, esa que le envié a... Bueno, me da igual, si no la tenéis... Ah, esa ya está. Sí. Nada, no tengo nada más que esa. Es el que voy a tener todo el tiempo. Venga, muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos por vuestro interés por escuchar las aportaciones que podemos hacer a este Congreso de los Ganaderos. Y me ha interesado muchísimo lo que ha dicho mi compañero. Yo voy a intentar, tengo 10 minutos que además me acaban de decir que los cumpla, por favor, y voy a centrarme en 4 puntos, que ya que voy al grano, pues serían como los 4 granos en que me voy a centrar. Y luego, en el tiempo que tengo, intentaré no repetir nada de lo que ya sabemos y desglosaré lo más posible algunos de ellos que me parece que pueden ser interesantes. Me ha relajado muchísimo ver las imágenes anteriores de los prados regados, de las acequias, del agua corriendo, bueno, maravilloso, después de las imágenes estresantes de mi compañero, ¿no? Que las mías serían iguales, por eso no me las he traído, porque realmente son muy estresantes como tenemos el campo ahora. Mi situación concreta ahora mismo es la de que desde el día 15 de junio no entra una sola gota de agua en la finca, ni en un pozo, ni en una fuente, ni en el arroyo, que está seco desde bastante antes.
Y esta es una situación que se repite para muchos de nosotros. Bueno, entonces los 4 puntos en los que me voy a centrar son esos que tenéis ahí puestos consecutivamente. El primer punto es cuáles son nuestras ideas sobre la ganadería extensiva y el agua. El segundo punto, cuáles son nuestras necesidades. El tercero, cuáles son nuestros agravios comparativos. Y el cuarto, cuáles son nuestras propuestas. En el primer punto, que es el primero y por lo tanto el del que tengo que hablar ahora, pues, ¿qué voy a decir? Si es que hasta la saciedad lo hemos visto en artículos, lo oímos incluso en la televisión, lo hemos puesto, está aquí puesto en el preámbulo de por qué se hace este congreso, ¿no? Los grandes valores de la ganadería extensiva. De tal manera que nuestra idea es que realmente la ganadería extensiva debía de ser considerada como un bien de interés social. Recordar que, por ejemplo, se considera de interés social los regadíos. Bueno, pues sí, los regadíos, que no lo estoy negando que lo sea, son de interés social por su valor demográfico, su valor económico, la fijación de población. Desde hace mucho tiempo, desde que se empezaron a hacer los regadíos, la situación ha ido cambiando. En la actualidad estamos en la emergencia climática y en esta emergencia climática nuestros valores, los valores de la ganadería extensiva, que siempre los ha tenido, pero es que ahora mismo son mucho más importantes porque es una base fundamental en el territorio para amortiguar el cambio climático, para minimizar el desprendimiento de carbono. Y entre las cosas que no quiero repetir es qué importancia tan enorme tiene con el tema de prevenir los incendios. Es que, claro, si hablamos concretamente, imaginaros Sierra Bermeja, que nos han dicho que los servicios de extinción, que es que por encima de 10 toneladas de masa combustible por hectárea, esos incendios no son extinguibles, más que si las circunstancias climáticas del momento ayudan. Y eso desprende cantidades ingentes de CO2, pero no solamente lo que desprende de CO2, sino que además deja pues el suelo en una situación en la que durante mucho tiempo no va a ser el sumidero de CO2 que podía ser, no va a ser la fuente de riqueza que debía de ser, ¿no? Y hasta la saciedad también nos han dicho los servicios de extinción que su principal problema en estos sitios donde se generan esos incendios es que no existen animales que se coman ese crecimiento vegetal y por lo tanto la situación es completamente explosiva. Luego, entre eso, entre los alimentos sanos que producimos, entre la fijación de la población, el tener materia prima para toda la artesanía alimentaria, etcétera, etcétera, es de cajón que la ganadería extensiva debía de tener la consideración de bien ahora ya, de bien de interés social. Y eso implica que los poderes públicos están obligados a protegerlos, a apoyarlos, a desarrollarlos. Bien, ¿cuáles son nuestras necesidades? Bueno, pues nuestras necesidades son tanto para que los animales coman, puesto que lo que comen básicamente es el pasto y los productos naturales, las bellotas, etcétera. Es el agua que hace crecer todos estos recursos y además es que tienen que beber. Luego, somos un sector enormemente dependiente del agua de lluvia, que en el cambio climático está claro que nos está disminuyendo y nos ha disminuido ya enormemente. Realmente, como va pasando el tiempo, somos menos conscientes que si de pronto volvemos la vista atrás a nada más que 20 años o 15 años y nos damos cuenta de que el territorio ha cambiado.
Bueno, ¿y cuánta agua necesita la ganadería extensiva? Que era la misma pregunta que hacía antes mi compañero. Pues yo he hecho unas estimaciones basándome en los datos que tenemos. Claro, los datos que tenemos sobre lo que beben los animales, por ejemplo, casi todos son procedentes de explotaciones intensivas, porque animales que están en libertad y beben en sitios tan diversos como arroyos, fuentes, etcétera, es difícil medir cuánta agua beben, ¿no? Pero vamos a tener un valor vamos a pensar que una hectárea con ganadería extensiva, vamos a suponer que tenga, para considerar que es extensiva, de verdad extensiva, una unidad de ganado mayor por hectárea, o sea, el equivalente que sería una vaca o cerdos o 6 ovejas, etcétera, pues podemos considerar que en beber en el de más demanda de beber por parte de esos animales serían 50 litros por hectárea. O sea, 50 litros por animal, como estamos diciendo en una hectárea, 50 litros por hectárea. Vamos a pensar que por todas las otras necesidades, como son en la actividad ganadera, como pueden ser la limpieza de instalaciones o la limpieza de útiles, pues, por ejemplo, de ordeño, o el pequeño riego de algún apoyo que tengamos para forraje deshidratado que le demos, qué sé yo. Todas esas otras series de necesidades de agua, vamos a suponer que supusieran otros 50, estoy yendo a unas cantidades, digamos que muy suficientes, ¿no? Otros 50 litros por hectárea. Luego estamos hablando de 100 litros por día por hectárea, ¿vale? ¿Se me sigue? Lo tengo por ahí, creo, puesto, ¿no? Quiere decir que como el año tiene 365 días, pues estamos hablando de 36.500 litros por hectárea y por año. Bien, como las hectáreas son 10.000 metros cúbicos, bueno, vamos a ponerlo todo en litros por metros cuadrados y nuestras necesidades las podemos estimar con esta base en 3,6 litros por metro cuadrado por año. Si suponemos que nuestra pluviometría era, no sé, no sabemos ahora mismo cuál es, pero vamos a suponer que fuera 600 litros por metro cuadrado en el año, pues estamos hablando de que las necesidades de la ganadería extensiva las podemos cifrar en aproximadamente, vamos a ponerlo aproximadamente, el 5% del agua que cae sobre nuestro territorio. O sea, que una finca con ganadería extensiva necesitaría hacer una cosecha de agua de aproximadamente el 5% del agua que cae sobre su territorio. Quiero decir que estamos hablando de una cantidad súper discreta, ¿no? Bien, ¿y cómo la recogemos? Bueno, pues en la zona serrana la podemos recoger fácilmente en pantanetas, puesto que tenemos orografía para ello, pero claro, son sumamente caras, ¿no? Podemos tomarla de arroyos, para lo cual necesitaríamos tener una concesión, podemos hacer un sondeo y extraerla de aguas subterráneas. Pero quiero dejar esa nota, ¿ya estoy así? Bueno, entonces me voy a los agravios comparativos porque también tengo números que me parece que son. El otro sector tan dependiente del agua como la ganadería extensiva es el regadío. Bueno, hemos hablado ya, y la Confederación también nos ha hablado del regadío, es el regadío. Nosotros en nuestra zona tenemos dos pantanos, el pantano del Huesnar y el pantano del Pintao, y no tenemos acceso a ese agua. Toda el agua que no se la chupa a la tierra va a ir a parar a esos pantanos, y esos pantanos van a salir, ese agua va a salir de nuestro territorio. Bien, que no tenemos nada que decir que no pueda salir, ¿no? Pero ese regadío, estamos hablando de que, por ejemplo, en Andalucía, me centro en Andalucía, y dependiente de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, son aproximadamente 350.000 hectáreas regadas. Y con los datos de los anuarios, y seguramente un poquito faltos de actualización porque llegaban hasta el 2020 o así, los cálculos que podemos hacer es que
cada metro cuadrado de regadío recibe 400 litros, bueno, además del agua que le llueva. Quiero decir que estamos aportando 400 litros por metro cuadrado. Recordad que estábamos hablando de que necesitamos solamente un 5% de... Bien, pues este canon, ¿qué canon pagan los regantes? Pues los regantes pagan también muchas dificultades para sacar las medias, porque son muchas situaciones distintas, pero ahora seguramente es un poquito más alta tal, pero se estaba pagando a 0,05 euros el metro cúbico de agua. Yo lo que os quiero decir es que en mi zona, si tienes que comprar agua para el ganado, la compras a 5 euros el metro cúbico. O sea, 100 veces más cara. Por eso estoy hablando de que son agravios comparativos. Ese canon es porque de esa manera se amortiza la inversión que fue hacer esos pantanos y esas instalaciones de llevar el agua hasta los terrenos que se van a regar, para cubrir los gastos del reparto de agua y para cubrir el mantenimiento. Pero realmente la gran inversión la ha hecho la Administración haciendo todas esas instalaciones, que después se las va a cobrar, pues ya veis que resulta con un precio muy asequible a los regantes. Pero eso es un agravio comparativo en cuanto a las inversiones, porque nadie nos hace esas inversiones para la poquita agua que necesitamos. Y tampoco podemos almacenar agua. Cualquier manera de almacenar agua te cuesta por lo menos a 100 euros almacenar un metro cúbico de agua, o sea un depósito, sea una balsa. Bien, pues en los decretos, en la mesa de sequía, por ejemplo en Andalucía, ligada con la Confederación Hidrográfica, en la mesa de la sequía están representados los sindicatos agrarios y los regantes. Desde luego no está presente, no está representado ningún ganadero. En abril, con un decreto de sequía, se redujo el canon de los regantes al 50%. En la actualidad me parece que ya se les ha suprimido también es verdad que no están recibiendo el agua que esperaban recibir, ¿no? Pero es que los agravios son también a nivel de los procedimientos y las normativas. A nosotros, para conseguir hacer un sondeo, para buscar agua para beber los animales, o sea, para uso ganadero, tenemos que esperar, pues, por ejemplo, ahora mismo, hasta 4 o 5 meses para que el Parque Natural nos dé el permiso para hacer eso, que a su vez Minas, cuando se lo entregamos, puede tardar 1 año en dar su permiso. Se nos salta olímpicamente nuestras necesidades. No digamos si queremos hacer una balsa, no digamos si queremos hacer una pantaneta. Pero bueno, quiero también aquí decir que puesto que muchos de esos procedimientos tan largos y tan poco considerados con la actividad ganadera dependen de las autoridades medioambientales, quiero decir que si la fauna silvestre sigue existiendo en sitios serranos como el nuestro, es gracias a que los ganaderos tenemos abrevaderos repartidos por las fincas para que puedan beber nuestros animales y de camino beber la fauna, porque desde luego en kilómetros a la redonda no tienen ni el más mínimo charco para poder beber. Y bueno, y me queda el último, que son las propuestas, pero son súper pequeñas. Visto todo esto, visto los agravios comparativos, la evidencia de que debe de ser considerada la ganadería extensiva un bien de interés social, nuestra propuesta es que sea así considerada por la Administración y que, por lo tanto, arbitre una serie de cuestiones que son fundamentales. Por ejemplo, destinar fondos a las infraestructuras que necesitamos para cosechar el agua que precisan nuestros animales para beber.
destinar fondos que nos ayuden a adaptarnos al cambio climático, haciendo una infraestructura de las que muchos o no tenemos o la tenemos en muy pequeño desarrollo. Que tiene que revisar la normativa, que tiene que revisar la normativa de las licencias, las normativas de los permisos, que esto es una emergencia. Esto no es una cosa cualquiera, se trata de animales que tienen que beber. ¿Qué tipo de normativas? Pues la de las concesiones de agua de los cauces públicos cuando son para uso ganadero, la flexibilidad y facilidad para poder hacer sondeos para buscar agua, las autorizaciones para esas infraestructuras que estamos diciendo. Todo ello deberá de ser recogido en normativas, pero no podemos esperar a que las normativas se lleven años para ser desarrolladas. Y bueno, decir que además de eso, reconocer que el territorio no lo puede gestionar sin los ganaderos extensivos, que a lo mejor podrá ir población a los pueblos a trabajar online, pero el territorio necesita ser gestionado y eso no se puede hacer sin la colaboración de los ganaderos extensivos y, por lo tanto, tendremos que llegar a un pacto para no hacernos la vida imposible, ¿vale? Pues nada. Voy a intentar hacer este caso. Vale. Sí, la verdad, si no os importa, veo muy mal, tengo problemas de vista y la verdad es que no veo así. Entonces, si no os importa, lo voy a hacer desde aquí. ¿Vale? Aquí hay una pantallita estupenda donde veo fenomenal y ahí no veo nada. Y sí, y te veo igual. A ver si se te oye, porque ¿Me oís? ¿Las traductoras me oyen? Vale. Así, ¿no? Está, vale, pues me decís. A ver, voy a intentar. Yo soy otra persona como Francisco Javier del mundo del agua, que he aterrizado hace poco en el mundo ganadero y conozco poco, pero tengo yo creo que algunas ideas y mi introducción ha sido, bueno, más recientemente en un proyecto que estamos trabajando desde hace un año desde la Universidad Complutense de Madrid, que es el proyecto ICISC, que en principio no tenía que ver necesariamente con el agua. El objetivo del proyecto es generar servicios climáticos, es decir, información climática adaptada a las necesidades de los usuarios en distintos sectores y en distintas zonas y que están sometidos a distintos riesgos climáticos, ¿vale? Y la idea, la innovación del proyecto es que este es un proceso de coproducción, es decir, la idea es hablar con los usuarios desde el primer momento y ver qué necesidades tienen, cómo quieren esos servicios y cómo los necesitan para los usos para las decisiones o la gestión que están haciendo en el territorio, ¿no? Y hay distintos, lo que se llaman laboratorios vivos, lo que antes se llamaban los estudios de caso, pero como la idea es que esto es coproducido, sino que realmente estás generando un grupo de trabajo desde el principio, pues se llaman laboratorios vivos, pensando que hay personas con las que estás trabajando, ¿no? Y nosotros estamos trabajando en la zona en España, evidentemente, y nos estamos centrando en el Laboratorio Vivo de Andalucía y Los Pedroches, porque nos centramos en la comarca de Los Pedroches, que es donde está la finca donde trabaja Rafael, que es las personas con las que hablamos desde el principio, de los expertos locales con los que hablamos desde el principio. Nos centramos en sequías y olas de calor y en el sector agrícola, ganadero y sector forestal, zonas protegidas, ¿vale? No voy a introducir mucho más del proyecto, podéis entrar en la web para ver lo que estamos haciendo. Pero en el trabajo que hicimos, lo que hemos hecho primero, bueno, fue caracterizar la comarca, conformar esta plataforma multiactor, este laboratorio vivo y hablar con los distintos actores del territorio, tanto desde el mundo de la investigación o administraciones que generan servicios climáticos, que generan administración climática. La Confederación del Guadiana es uno de los miembros de esta plataforma. Y luego empezamos a ver, bueno, qué información climática utilizaban y qué información climática mejorada necesitarían para tomar decisiones para adaptarse a los riesgos climáticos, de adaptación al cambio climático, pero sobre todo a situaciones de sequía y escasez, para tomar mejores decisiones.
y empezábamos el proceso de cogeneración. Y nosotros pensábamos que nos centraríamos en temas climáticos, temperatura, precipitación, ese tipo de cosas. ¿Cuál fue nuestra sorpresa? Bueno, tampoco tanta sorpresa, pero bueno, cuando uno de los servicios, bueno, entonces en la comarca, mira, esta es una versión antigua de la presentación, bueno, no pasa nada. La comarca de los Pedroches, para los que no conozcáis, centraros solo en el mapa de la izquierda, el verde clarito es dehesa, o sea, es una zona fundamentalmente dehesa con ganadería extensiva. En la zona de abajo verde es zona de olivar de montaña, que uno de los compañeros esta mañana preguntaba sobre esa, ¿no? En las estribaciones de Sierra Morena, y a la derecha veis un poquito, se ve el Parque Natural de la Sierra de Cardeña y Montoro, es la zona como forestal de gestión de espacios naturales, ¿vale? Y las zonas marroncitas son pastos, fundamentalmente. Entonces, no existe prácticamente regadío, no existe nada. De hecho, elegimos esta zona, aunque venimos desde el mundo del agua, precisamente para ver, bueno, cuáles eran los retos en una zona de secano, ¿no? Generalmente siempre hemos trabajado con las zonas de regadío, ¿no? Bueno, tenemos todo tipo de actores, no voy a entrar en esto porque son muchos, ¿no? Pero como digo, hay instituciones y sector privado, ¿no? Espera, que no me... Vale. ¿Qué servicios climáticos? Entonces, en estas conversaciones iniciales que tuvimos con la gente dijimos, bueno, ¿qué necesidades climáticas tenían? Y las primeras 4 son lo típico, bueno, pues necesitan predicciones climáticas que sean subestacionales y que estén más adaptadas al territorio, es decir, con una escala temporal y espacial más adaptada a sus necesidades. Proyecciones de cambio climático, los modelos climáticos generalmente son espacialmente muy amplios, bueno, pues necesitarían un proceso de downscaling de manera que dijeran, bueno, ¿qué impacto se espera en nuestra zona en concreto? Pues estamos hablando de 300, 500 metros, máximo 1 kilómetro. Estamos intentando hacer un downscaling a 250 metros para que un ganadero, un agricultor, un gestor de un espacio natural pueda ver en su territorio cuál es el impacto esperado, ¿no? También nos pidieron mucho intentar centrar un poco más el tema de incertidumbre, es decir, incertidumbre hay, pero sepamos cuál es esa incertidumbre e intentamos manejarla lo mejor posible, ¿no? Nos pidieron registros climáticos históricos para decir, bueno, yo tengo mi experiencia, llevo en mi explotación mucho tiempo y yo recuerdo que en la sequía de 2005 pues las encinas respondieron así, pero si yo pudiera tener a mano de manera fácil qué pasó en el 2005, es decir, cuánto regó, cuánto llovió, cuáles fueron las temperaturas, las máximas, las mínimas, pues a lo mejor puedo predecir, dadas las circunstancias de hoy en día, cómo puede responder mi sistema, ¿no? Y tal. Pero lo que salía una y otra vez es que lo que querían era una caracterización hidrológica de la comarca. Una caracterización hidrológica mejorada. ¿Y por qué? Y las fotos, si os parece, la de abajo es tu finca en febrero, donde estaba mucho más bonito y verde de lo que menos estresado hídricamente de lo que has mostrado ahora, ¿no? ¿Y qué es lo que nos decían? Bueno, pues están percibiendo, pero esto es, insisto, agricultores, ganaderos y gestores. El director del Parque Natural igual. O sea, estas dudas eran compartidas por todo el mundo en el territorio, ¿no? Pues ven que los niveles especiométricos están cayendo y que los pozos tradicionales, las fuentes de agua tradicionales se están secando. Ven que están desapareciendo las fuentes, os lo estabas comentando algo, ríos que eran temporales, estacionales, pero que hace años que no fluyen, ¿no? No se conocía el funcionamiento hidrológico de la comarca o cuál es la dinámica acuífera o masas de aguas superficiales. No se conocían los usos existentes. Si veis los puntitos marrones, se conoce mucho mejor, por ejemplo, la zona del Guadiana es una comarca que está entre la demarcación del Guadiana y el Guadalquivir. En el Guadiana hay mucha información, parece que hay muchísimos usos en el Guadiana y ninguno en el Guadalquivir. Bueno, no es así. También hay muchos usos en el Guadalquivir, pero no se conocen, ¿vale? La información es un poquito más completa en el lado del Guadiana. Pero bueno, no se conocen los usos existentes. Hay una pérdida de calidad, como nos ha comentado Rafa ahora mismo en su propio esa, pero no se saben las causas para esa pérdida de calidad. Se intuyen, pero no se conocen realmente a fondo. No se conocen las causas de disminución de los recursos. ¿Es el cambio climático? ¿Es que se están abriendo tantos pozos nuevos para hacer frente a unas necesidades muy reales de falta de agua para brevar el ganado u otras necesidades, y eso está influyendo en una caída de los niveles? No se sabe. Y hay una falta de comunicación eficaz entre el territorio y la administración del agua, ¿no? Entonces, todas estas necesidades o carencias decían, bueno, pues necesitamos este tipo de servicio climático, ¿no? Esto voy a saltármelo porque lo había quitado en la versión, porque si no, no llegamos a los... Hay mucha información sobre los usos, es que es una versión, no, pero bueno, igual, sobre los usos, necesidades de uso de abastecimiento, lógicamente, su uso prioritario, fundamental, es un derecho humano, pero hay muy poca información sobre los usos ganaderos, o el abastecimiento ganadero.
¿Cómo respondió este verano pasado? Que la situación que todos conocemos que hemos pasado, bueno, pues como tú muy bien decías, muchos ganaderos que van al parque natural o a otras zonas, a otras instancias, a pedir permisos, los procesos son muy lentos, administrativos son muy lentos. Ahora veré, hay otro tipo de problemas, de restricciones, y ante la falta de respuesta y la necesidad imperiosa de dar beber al ganado, pues están abriendo pozos a diestra y siniestra para abastecer el ganado, ¿no? O se están comprando agua en camiones cisternas, a intermediarios, en fin, todo tipo de respuestas para hacer frente a este estrés hídrico del ganado. Y esta situación va a empeorar, porque todos los estudios de cambio climático, los estudios del CEDEX que hacía antes mención Francisco Javier, nos están diciendo que dentro de la incertidumbre que tenemos en el ámbito mediterráneo, no se oye, perdona. En el ámbito mediterráneo va a haber, lo que sabemos es que va a haber aumentos de temperatura en todos los escenarios, de los más pesimistas a los más optimistas. Parece ser que va a haber una disminución de precipitaciones, lo marrón es lo que se prevé de disminución de precipitaciones marrón, y veis que en el ámbito mediterráneo, dentro de la incertidumbre, parece ser que van a disminuir, aunque ahí parece que hay una incertidumbre. Se va a incrementar la evapotranspiración y, por lo tanto, las necesidades hídricas también, ¿no? Y lo que está claro con las precipitaciones es que va a haber, como ya estamos viendo, un movimiento, digamos, un cambio en la distribución espacial de las lluvias, lo cual va a afectar con primaveras más secas, otoños más secos y más cálidos, y esto evidentemente tiene un efecto muy importante en los ciclos agrícolas, en las necesidades ganaderas, en los ciclos fenológicos de plantas, de pastos, etcétera, ¿no? Y un impacto que va a tener importante. ¿Cuál va a ser el impacto sobre el agua? Pues lo mismo. Dentro de la incertidumbre que hay, todos los modelos hablan de que en el ámbito mediterráneo va a haber una reducción muy importante de los recursos de las escorrentías, ¿no? Hasta en un 40% en algunas demarcaciones en el ámbito mediterráneo, ¿no? Pues por distintos factores, porque se incrementa la temperatura, por cambios en el uso del suelo, por incrementos en la evapotranspiración. Y estos cambios en el uso del suelo muchas veces son problemas de abandono de usos ganaderos en zonas, principalmente en zonas de sierra, en zonas de cabeceras de los ríos, y procesos de reforestación natural que incrementa la evapotranspiración e incrementa el caudal, y también cambios de uso del suelo por intensificación de cultivos, ¿no? de cultivos de secano en unas zonas a cultivos más intensivos, ¿no? Y periodos de sequías más frecuentes, intensos y duraderos, incremento de estrés hídrico en general. Vale. ¿Cuáles son las ideas, las reflexiones? Yo creo que empezando por el fondo, y lo han comentado aquí varias veces, que el sector ganadero extensivo claramente lleva a cabo, esto lo encontré en un sitio, también como Javier estuve mirando Francisco Javier, muchas webs, etcétera, de ganadería extensiva antes de venir hoy, pero encontré esto en un sitio y me pareció que está clarísimo, ¿no? El sector ganadero extensivo lleva a cabo una importantísima función social y ambiental, y por lo tanto deberían establecerse mecanismos que garanticen su viabilidad, ¿no? También en el ámbito del agua. La ganadería extensiva depende, solo sabemos, de los recursos hídricos no regulados. En contextos de cambio climático, evidentemente las fuentes de agua, estamos viéndolo ya, las fuentes de agua tradicionales están en riesgo, se están secando, están desapareciendo, ¿no? La ganadería extensiva se suele concentrar en zonas que, como no están reguladas, no existe agua azul, agua embalsada, los usuarios tradicionales del agua, pues no están muy estudiadas. Alguna de las maneras que nos estamos planteando hacer esta caracterización hidrológica, estamos buscando modelos de búsqueda de información de distintos tipos cualitativa, por ejemplo, de experiencias que el Banco Mundial está haciendo en África, en zonas donde existen pocas zonas de medida, donde existe poca información. O sea, porque son zonas que, no digo que sea un desierto informativo, pero realmente son zonas que, como no hay usuarios tradicionales del agua, pues no están tan estudiados, ¿no? Existe, como digo, una falta de información climática, hidrológica de estas comarcas, ¿no? Al no ser usuarios concesionarios, en muchos casos no tienen representación en los órganos de decisión de la Administración del Agua. Y eso es un problema para eso que diga esa interlocución, para entender claramente cuáles son las necesidades y poder responder de una manera más ágil y rápida a estas necesidades, ¿no? Y este mapa enseña, o sea, uno de los problemas muy serios es que incluso en aquellos casos donde la ganadería extensiva dependía de recursos del agua verde, es decir, de usos no tradicionales, pues de regatos, de balsas, de pozos tradicionales, que no eran usos concesionarios, estos recursos tradicionales se están secando por procesos de cambio climático, pero también por una sobreexplotación de los recursos, por otros usos que están presionando estos recursos tradicionales. Y aquí estamos hablando de la equidad de trato a la que tú hacías referencia, que me parece fundamental.
¿Qué está pasando? Estos van a ser nuevos usuarios que están llegando. Francisco Javier nos contaban cómo en el Guadiana están respondiendo a las necesidades de las comunidades autónomas, y me encanta haberlo visto, están haciendo reservas de usos para nuevas necesidades, por ejemplo, de usos ganaderos. Y además me gusta hablar de ganaderos en general, que yo creo que una de las cosas que sería interesante es que se empezara a diferenciar, porque no toda la ganadería es igual. Y no toda la ganadería cumple las mismas funciones sociales y ambientales. Y entonces no tiene nada que ver un tipo de ganadería con otra, y yo creo que socialmente deberíamos priorizar cuál es la ganadería que realmente tenemos que atender y cuál pues, se puede atender de otra manera o puede ser menos prioritaria. Socialmente no digo que sea negativa, simplemente quizá menos prioritaria, ¿no? Porque en lo que está ocurriendo, el mapa de la derecha muestra el índice, el WEI, que es el índice de explotación hídrica en España. Y este índice de explotación hídrica es un poco para indicar cuánta más agua estamos extrayendo del sistema de la que tenemos. Son medias por demarcación hidrográfica y las medias a mí no me gustan, pero bueno, te hacen una idea. Todo lo que es naranja es de alto estrés hídrico. Es decir, están muy estresados porque se extrae más del 40% de los recursos que existen en la demarcación. Están muy estresados. En rojo es cuando están sobreexplotados, están extrayendo más del 100%. Y lo que están viendo es que gran parte del territorio peninsular están en situación de alto estrés hídrico, lo cual quiere decir que para estos nuevos usos que están llegando, el cupo está cubierto. Y como sociedad tenemos que ver realmente, tenemos que abrir un diálogo claro entre administraciones, entre sociedad con este usuario y decir cómo vamos a responder a las necesidades de estos usuarios de este tipo de ganadería. Insisto, no estamos hablando de toda la ganadería, de esta ganadería que cumple esta función ambiental y social tan importante, que está llegando ahora, que en estos escenarios de cambio climático está teniendo ya y va a tener cada vez más problemas de acceso al agua para abrevar el ganado y para sus usos básicos. Estamos hablando de usos ínfimos. Lo hemos visto en el Guadiana como media, ¿no? Estamos hablando de 2.000 hectómetros cúbicos a 8. O sea, es que estamos hablando de cantidades que son negligentes, o sea, que son nada. Bueno, ¿cómo vamos a responder a estas necesidades? Y cómo vamos a hablar en zonas donde ya no se pueden dar nuevas concesiones porque están hídricamente cerradas, es como se suele llamar el tema, porque ya está concedido todo el agua que se puede conceder, ¿no? ¿Cómo vamos a dar respuesta a estas zonas que son prioritarias, ¿no? Igual que hablamos de los regadíos sociales, tenemos que hablar de la ganadería social, bueno, que le habéis puesto distintos nombres, ¿no? Y cómo vamos a responder. Y esto me parece que yo creo que es la pregunta clave que tenemos que empezar a responder. Nada, y muchas gracias. La otra presentación que tenía lo ha cambiado, luego te lo paso para que colguéis la... ¿Sí? Ahora sí. Bueno, pues la verdad es que, no sé, mi conclusión es que queda muchísimo por hablar y nos encantaría poder daros la palabra aquí en el foro, pero nos hemos comido todo el tiempo que había para debatir, para pensar, para participar, para traducir, sobre todo por la rigidez que nos exige un poco el respeto a los intérpretes y al streaming. Entonces os sugiero que hagáis preguntas a los ponentes que van a estar en el café, que el café lo hemos pospuesto también de 5 a 5:20. Y bueno, intentad a ver si ahí podéis, y desde luego lo que yo entiendo es que esto hay que seguir hablándolo, como mínimo. Bueno, muchísimas gracias por vuestra paciencia y a todos los ponentes por lo increíblemente interesante de las charlas.